Le damos gracias a Dios por este día que nos ha concedido estar aquí una vez más. Ya estamos en el cuarto domingo de Adviento y la semana que viene celebramos la Navidad. En realidad yo no sé qué ha pasado con este año. Se siente que ha pasado bien rápido, pero como quiera andamos marchando hasta donde Dios nos tiene sus propósitos y continuamos alabando su nombre en este día. Les invito a que abran sus Biblias al libro del profeta Isaías. Estaremos ahí en unos momentos. El primer domingo de Adviento hablamos un poco de la esperanza, el segundo de la paz. La semana pasada hablamos un poco del gozo y cada domingo hemos mirado a uno de los muchos dones preciosos de Dios para nosotros, dones que han sido los dones tradicionales que hemos hablado en el tiempo del Adviento. Y hoy nos fijamos en la última para esta serie de mensajes. En el pasaje que vamos a leer encontramos un pasaje profético en el Antiguo Testamento que proporciona un contraste poderoso que los profetas dan, en que podemos ver cómo es que Dios cumple todas sus promesas para nosotros. Y lo veremos en una manera de aplicación en donde Dios nos enseña cómo es que su amor se muestra en nuestras vidas. Y vamos a usar el ejemplo del pueblo de Israel. Y lo que vemos es que en Jesús encontramos la expresión total y perfecta del amor de Dios. Y lo vemos como cumplimiento de las promesas que Dios hizo por medio de sus profetas y que nos da como mensaje de consuelo para nosotros en este día. El pasaje en que vamos a leer en un momento, aquí en el Isaías 40, es un pasaje en donde hay una transición en el tema y en el tono que el profeta usa para hablar con el pueblo de Israel. En los primeros 39 capítulos encontramos que el profeta está hablando más de juicio que redención y describe lo que Dios hará en y a través del siervo venidero, al decir que va a ser por medio del Mesías que iba a llegar. Así que vamos a leer el texto. Empezaremos en el versículo número 1 de Isaías 40 y continuaremos hasta el 11. Así dijo el profeta de Israel: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará
su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a los recién paridos. Que Dios bendiga su palabra en este día. Oremos. Señor, te pedimos en este momento que nos concedas tu espíritu, Señor, para que podamos entender cómo es que tú muestras continuamente tu amor para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La idea principal de este pasaje es recordarle al pueblo de Dios que no está solo, que no han sido olvidados, que aunque estén bajo de juicio y están sufriendo un poco por los pecados que han hecho, que Dios no los ha dejado sin esperanza. Dios es amor, eso es lo que la Biblia nos dice, que su carácter es definida por el amor que Él tiene y muestra, porque eso es un carácter esencial de quien Él es. Y lo que eso significa es que todo lo que Dios hace, lo hace con amor. Y lo hace por la razón del amor. Todo lo que Dios promete, todo lo que Dios dice, todo lo que representa a Dios en quien Él es, viene como una expresión de su carácter, que es amor. Eso es como la Biblia define quién Dios es. Hay otros ejemplos que se pueden usar, pero hoy el enfoque va a ser el amor de Dios. Así que el amor es algo principal en cómo nosotros debemos pensar cuando pensamos en Dios. Que cuando nosotros hablamos de Dios, nunca debemos o podemos olvidar que Dios funciona como un Dios lleno de amor, porque el amor se define por quién Él es. Si estamos hablando de amor, estamos hablando de una identidad, una idea que sale por medio de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos la gente en este mundo hablando del amor, están hablando de algo que si no tienen una relación, una amistad con Dios, realmente no van a entender de lo que hablan. Porque Dios es amor. Y cuando nosotros estamos viviendo con amor, con nuestros prójimos, estamos tratando de reflexionar algo que viene y sale de Dios. Así que, ¿qué es el desafío? ¿A dónde es que nosotros nos encontramos confundidos o un poco ansiosos de cómo es que nosotros debemos de vivir? Yo quiero que nos encontramos con el desafío aquí, que nuestras expectativas de lo que significa ser amado por Dios muchas veces están fundadas en ideas erróneas. Yo creo que demasiado a menudo proyectamos a Dios ideas que no son de Él, que no pertenecen, no son parte de quien Él es. Y luego, después de hacer esa proyección, nos molestamos cuando lo que deseábamos no sucede como queríamos. Queremos que Dios funcione en una manera que reflexione lo que nosotros queremos. Y cuando Dios opera o obra en maneras que no son consistentes con esas ideas, la frase que me viene a la mente es una frase, yo creo que es muy puertorriqueña, lo sacamos de quicio. ¿Cómo es? De quicio, de quicio, no de quicio, de quicio. No sé por qué se entró esa frase, pero no sé si tiene sentido a todos los otros. Nos salimos fuera de cómo nosotros queremos funcionar. El amor de Dios se expresa aquí en el texto de hoy en el consuelo que Dios ofrece y trae a su pueblo. Eso es la manera práctica en que se expresa el amor de nuestro Dios. Así que la pregunta que yo quiero tratar de darle respuesta es cómo reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas?
Y yo veo que hay 4 evidencias de este amor que Dios tiene para nosotros en el pasaje de hoy y quiero compartirlo con ustedes en este día. La primera evidencia que vemos es la promesa de traernos consuelo. La primera evidencia del amor de Dios es que Él promete traernos consuelo. Miren cómo Él dice en los primeros 2 versículos del pasaje. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada o perdonada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. La intención de Dios no es traer juicio, pero Dios sí trae castigo de vez en cuando. Y hay una diferencia en esas dos cosas. Dios, por su amor, quiere que nosotros sabemos quién Él es. En el libro de Hebreos encontramos esta frase. Capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Eso quiere decir que el castigo, la disciplina, no es un juicio contra nuestro ser. Es un ejemplo del amor de Dios, porque Él dice, si yo te voy a recibir a ti como mi hijo, como mi hija, yo te voy a disciplinar para que recuerdes quién tú eres. Tú eres parte de la familia de Dios, tú eres parte de mi familia y ahora que estás aquí te identificas conmigo y ahora mi nombre es tu nombre y a donde tú estás representando a esta familia. Esa fue una de las lecciones que yo aprendí bien temprano en nuestra casa. Que mi primer nombre me identifica a mí y mis apellidos me identifican de donde yo vengo. Y si yo no estoy representando a mí en una manera que sea consistente de donde yo vengo, va a haber un problema en cómo la gente me miran a mí y cómo miran a mi familia. Y Dios le dice a su pueblo, yo sé que han estado bajo de la opresión de las naciones a su alrededor y sé que el tiempo ha llegado para que todo eso termine. Y Él proclama, consuelen, consuelen a mi pueblo. Eso fue una promesa. La promesa fue que Dios nunca iba a dejar a su pueblo bajo de la opresión de otra nación por un tiempo infinito. Iba a haber un término a esa disciplina que venía para su pueblo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca nos dejará sin esperanza. Nuestros corazones anhelan paz, anhelan consuelo. Pero cuando vivimos en conflicto, no podemos saberlo. No podemos recibirlo, no podemos disfrutar de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y yo sé que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de lo que Dios quiere. Porque solamente podemos decir las cosas que Él ha dicho. No nos podemos inventar deseos de Dios. Pero muchas veces y por medio de toda la Biblia encontramos a donde Dios quiere que su gente vivan con paz y en paz. Pero ¿qué pasa? El pueblo se aleja de Dios. El pueblo persigue a otros dioses. Adoran y alaban a otros dioses. Hacen sacrificios a otros dioses. Se casan con gente que no deben casarse. Están viviendo en maneras que no son consistentes con el carácter de Dios, con la revelación de Dios, con las leyes de Dios. Y ahora, cuando se encuentra bajo de la disciplina de Dios, empiezan a sentirse que Dios los ha abandonado. Y no saben, no pueden hacer la conexión entre sus acciones y sus decisiones y lo que Dios tiene que hacer para mantener la relación que Él quiere tener con su pueblo. Porque la disciplina de Dios no solamente es evidencia del amor de Dios, es evidencia de la promesa que Él hizo de nunca dejar a su pueblo. Nunca dejar a aquellos que Él ha perdonado y que ha recibido como hijos e hijas de Dios.
el perdón es una de las pruebas de la promesa de Dios para traer consuelo. Pero el perdón solamente viene después de la disciplina. La disciplina viene para darnos recuerdo de que nosotros estamos en una relación con Dios. Y cuando la disciplina llega, Él dice, yo te voy a disciplinar porque el perdón ya viene. Así que la promesa del perdón está antes de la disciplina y nos espera después de la disciplina, pero no se siente en la disciplina. Porque muchos de nosotros, cuando estamos en tiempo de disciplina, no podemos pensar de nada más. Solamente estamos pensando que nos están persiguiendo aquí. Somos víctimas de lo que está pasando. Pero el perdón, la promesa del perdón, la promesa del amor, la promesa del consuelo, viene antes del perdón. No se siente durante el tiempo del castigo, pero cuando estamos al otro lado y entendemos, esperamos que entendemos las razones por el castigo, por lo menos entonces ahí podemos recibir el perdón que ya no estaba esperando. Dios dijo que Él iba a enviar a su Mesías, su siervo. Y cuando ese siervo llegara, iba a traer el perdón que había prometido. Y hablamos de eso una semana o dos atrás. Pero la segunda cosa que vemos a través de la promesa del consuelo, a través del perdón que viene, que ya está, que nos espera y que está ahí manteniendo todo lo que está pasando en nuestra relación con Dios, lo segundo que vemos es que este perdón y este consuelo vino en y a través de Jesús. En Jesús recibimos la totalidad de las promesas de Dios de traernos consuelo. Y a través del ministerio y el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor, vemos el cumplimiento de todo esto que podemos recibir en nuestras vidas. Así que la promesa del consuelo es la primera evidencia del amor de Dios. Él dice, yo los voy a perdonar y yo los voy a recibir de nuevo cuando ese tiempo llegue. Él no se va, Él no nos deja solos, pero nosotros nos sentimos así en ese momento. Y quiero siempre dar como las dos perspectivas de lo que está pasando ahí. La primera evidencia es que Dios hace una promesa. Él la hace. Y en hacerla, Él se compromete a sí mismo en cumplirla, porque si no lo hace, la acusa que es mentiroso se puede hacer contra Dios. Y Dios dice, nadie me va a llamar un mentiroso. Así que en hacerla empezamos a ver la fidelidad de Dios para con nosotros. La segunda evidencia es que Dios envía a alguien para recordarnos de la promesa. Entre el tiempo que Él hace la promesa y el tiempo que se completa la promesa, que se cumple la promesa, Él envía a alguien para proclamar el consuelo. Eso es la segunda evidencia. Él envía a alguien, un proclamador del consuelo. Un proclamador del consuelo. Miren lo que dice en el verso 3. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Él siempre va a enviar a alguien para proclamar y preparar el camino. ¿Por qué es importante eso? La referencia que vemos aquí es una referencia práctica en el tiempo antiguo, donde no habían autopistas, no habían carros, no habían trenes, no habían aviones. Y para asegurarse que no tomaban mucho tiempo en llegar a un sitio, el rey
enviaba una embajada al frente y estaban preparando el camino en una manera literal. Si habían bosques, cortaban los palos. Si habían ríos, creaban puentes. Querían asegurarse que el tiempo no se perdiera en el viaje de la capital a donde iban. Así que el preparar el camino era un proceso literal a donde enviaban un ejército de ingenieros y trabajadores para completamente preparar el camino. Así que cuando venía el rey, él llegaría en tiempo, sin atraso, sin interrupción. ¿Por qué? Porque cuando él pasaba por donde iba, toda la gente sabía quién venía por ahí. Toda la gente estaban ya preparados para recibir el rey cuando pasaba. Entonces él podía cumplir la tarea que él tenía en ese lugar. Y eso es lo que quiere decir cuando nosotros como embajadores hablamos de nuestra fe, hablamos del amor de Dios, hablamos de todo lo que Dios está haciendo con nosotros, estaba haciendo en el pasado de nuestra vida. Cuando continuamos testificando de lo que Dios está haciendo, estamos preparando el camino. Porque Dios continuamente nos recuerda lo que ha prometido. Continuamente. Yo no sé por qué nosotros nos olvidamos tan a menudo de lo que Dios ha hecho. Y yo sé que las circunstancias de la vida pueden hacer la vida difícil. Los eventos que ocurren en nuestro alrededor o que ocurren por causa de nuestras propias decisiones. Pero lo que vemos es que en el Antiguo Testamento los profetas preparaban el camino. Estaban proclamando la venida del Mesías. Estaban proclamando lo que Dios había prometido, porque la gente estaban perdidos, siempre estaban buscando a dónde está nuestro Dios. Estamos aquí, estamos juzgados, estamos bajo la opresión de otras naciones. ¿Cómo es que nosotros vamos a salir de aquí? Pero en el Nuevo Testamento encontramos los evangelistas, que nosotros como creyentes somos participantes en eso también. Uno no tiene que tener un grado teológico, un bachillerato de seminario, no tiene que tener toda la información de quién es Dios y cómo funciona Dios en la Trinidad y cómo es que todas las doctrinas de la iglesia se formaron. Uno no tiene que tener un entendimiento de todo eso para poder declarar la fidelidad de Dios en tu vida. Para poder enseñarle y darle a otra persona un poco de esperanza que las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. Dios no se queda callado, pero muchas veces no podemos oír la voz de Dios por el ruido que se encuentra en nuestras vidas. Y lo que pasa, yo creo, especialmente para mí, es que interpretamos a Dios como silencioso cuando estamos fuera de alineación con Él. Cuando nosotros estamos imponiendo a Dios y demandándole de Dios y exigiéndole a Dios algo que Él nunca se ha comprometido a hacer, empezamos a sentir que Dios no tiene nada para nosotros, no quiere hablar conmigo, no me quiere dar lo que Él dijo que me iba a dar cuando dijo esto. Y empezamos a tratar a Dios como alguien que no tiene valor, alguien que se puede despedir. Pero cuando nosotros nos alineamos con Dios, cuando nos sometemos a los propósitos de Dios, cuando nos sometemos a donde Dios quiere que nosotros estemos, vamos a ver que Dios nunca deja de hablar. Que Dios siempre está hablando. Pero ahora estamos en una posición para oír y recibir lo que Dios está diciendo. Uno de los milagros del Adviento es que ahora, en este momento, cualquiera que puede participar en este ministerio de proclamación. Uno no tiene que ser pastor o profeta o evangelista o apóstol o cualquier título que uno quiere asumir en este día.
si eres creyente, si eres alguien que te sometes a la realidad, a la voluntad de Dios, si eres alguien que quiere realmente ver a la gloria de Dios manifiesta en este mundo, solamente tienes que abrir tu boca y darle gloria a Dios. Dios promete y Dios envía a alguien para traer a nuestro recuerdo su promesa. La primera evidencia es la promesa de consuelo. La segunda evidencia es el proclamador del consuelo. Pero la tercera evidencia es que Dios ejecuta un plan para hacer realidad su promesa. La tercera evidencia de su amor es el proveedor del consuelo. Dios tiene un proveedor prometido. Mira cómo dice en los versos 6 a 9. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portador de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. El proveedor del consuelo. No va a ser alguien quien nadie va a saber. El consuelo viene directamente de nuestro Dios. Que la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel fue que Él mismo iba a venir a traer el consuelo que había prometido. Y ahí empezamos a ver el giro en la historia. Él dice que toda la carne es hierba y que la hierba se marchita. La naturaleza temporal de la vida debe conducir a una confianza más profunda en Dios. La realidad es que nosotros no vamos a vivir por siempre en esta forma. Va a haber un cambio, va a haber una transición, va a haber algo que Dios está haciendo y está preparando para ponernos en una posición que estemos más como Jesús que somos ahora. Va a haber un cambio. Pero ¿cómo es que Dios va a proveer este cambio? ¿Cómo es que Dios va a traer esto que nosotros necesitamos para vivir con Él en una manera que estemos realmente en relación con Él? Que podemos estar en el mismo sitio y no morir. Los profetas crean un contraste con las imágenes que nos dan. La palabra de Dios permanece para siempre. Permaneces para siempre. ¿Por qué? Porque sus promesas están fundadas en su carácter. Y como Dios permanece para siempre, todo lo que Él dice permanecerá para siempre. Como Dios permanece para siempre, todas sus promesas permanecerán para siempre. Porque Dios permanece para siempre, todo lo que Él hace permanecerá para siempre. Por eso es que cuando Jesús entra en este mundo y habla y camina y sana la gente que viene a su alrededor, cuando Él muere y se resucita otra vez en el tercer día, todo lo que Dios hace por medio de Él permanece para siempre. Y el efecto no es un efecto solamente para el futuro, sino es un efecto que también gira y mira hacia el pasado y cubre a todos aquellos que estaban esperando las promesas de Dios también. Eso quiere decir que aunque para Israel y Judá las promesas eran futuras, para con Dios las promesas eran eternas. Y no importaba
¿Cuándo era que la gente empezaba a creer en las promesas de Dios? Dios le daba en su cuenta todo lo que ellos necesitaban para ser recibidos por Él. Ya tenían el perdón, pero estaban esperando en el sentido del tiempo hasta que llegara el Mesías. Miren el paralelo aquí. En el verso 9 dice, aquí está tu Dios. Aquí está tu Dios. He aquí tu Dios. Y el paralelo se encuentra en lo que dice Juan el Bautista cuando se presenta a Jesús. He aquí el Cordero de Dios. Ahí está el paralelo. Ahí está la conexión entre la promesa y el cumplimiento de esa promesa. Eso quiere decir que no debemos buscar la salvación en nadie o en ningún otro lugar. La salvación se encuentra en Dios. Y la conexión es que en Dios, en ese Dios estamos hablando de Jesús. He aquí tu Dios, he aquí el Cordero de Dios. El proveedor del consuelo iba a ser Dios, pero no iba a ser Dios en el sentido que la gente entendía. Venía por medio de un bebé, nacido en Belén. En una noche fría como la de anoche. Dios iba a proveer su consuelo por su propia mano, con sus propios esfuerzos. La primera evidencia es que Dios habla. La segunda es que Dios envía un mensajero de darnos recuerdos de lo que había prometido. La tercera es que iba a preparar el camino para recibir el proveedor. Y el tercero es que el pueblo de Dios puede recibir la promesa. No es suficiente decir que hay promesa si no tenemos la oportunidad de recibirla. Eso no trae consuelo. Eso trae confusión y ansiedad. Saber que hay algo ahí que nunca vas a poder participar en ella. Eso no trae consuelo. El consuelo viene cuando nosotros recibimos lo que ha sido prometido. Mira lo que dice ahí al final, en los últimos versículos de hoy. Miren, el Señor Dios vendrá con poder. Miren, el Señor Dios vendrá con poder. Y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a los que recién paridos. La cuarta evidencia del consuelo de nuestro Dios es la permanencia del consuelo. Vimos la promesa, vimos que hay un proclamador, vimos que hay un proveedor, pero ahora recibimos la permanencia del consuelo. ¿Cómo sabremos que ya no tenemos que temer perder nuestro consuelo? ¿Cómo sabemos que nosotros no tenemos que temer que vamos a estar fuera de las promesas de Dios? ¿Cómo es que sabemos eso? La Biblia nos dice aquí que Dios vendrá. No solamente va a ser un representante de Dios, sino va a ser Dios mismo. Dios va a venir y Él mismo nos dará la evidencia de todo lo que había prometido. Ahora, nosotros sabemos en este día que esa realidad se manifiesta en Jesucristo. Pero mira cómo Dios obrará a través de Jesucristo. Mira lo que Él dice. Y su brazo
gobernará por él. ¿Quién es el brazo? Jesús. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Va a ser pastor. Su brazo recogerá. En su seno los llevará y guiará con cuidado a los recién paridos. Señoreará el galardón, la recompensa, apacentará, recogerá, llevará, guiará. Así es como Dios va a cumplir sus promesas por medio de Jesucristo. Cada una de estas frases nos dan un poco más de información de cómo es que Dios está asegurando la permanencia de su consuelo. Porque el rey que venía, el Mesías que venía, que llegó en Jesús, porque su reino nunca terminará, el consuelo de Dios nunca tampoco terminará. El consuelo de nuestro Dios es un consuelo permanente, porque el reino de Dios es permanente. Así que cuando llegue el momento y todo se cumpla, la prueba de la promesa de Dios será el rey pastor reinando. Y eso es lo que vemos en Jesús. Hasta lo llaman el pastor bueno en los evangelios. Y las imágenes de Isaías se cumplen punto por punto en Jesús. Así que cada evidencia se basa en la anterior. La prueba final es nuestro propio testimonio del amor fiel de Dios. Que cuando nosotros vivimos creyendo y manifestando todo lo que Dios nos ha dado por medio de su consuelo, estamos dando evidencia al mundo que el consuelo que tenemos, que estamos experimentando, es algo real. Es algo que realmente se puede experimentar en este momento, en este día, pero tenemos que recordarnos de todo lo que Dios ya ha hecho. Él hizo la promesa, Él envió a los proclamadores, Él envió el proveedor y nos da confianza que lo que Él nos ofrece es algo permanente, pero nosotros somos, en lo último, somos los que tenemos que realmente vivir en una manera que reflexione esas realidades. Tenemos que hacer el esfuerzo, aunque estén las cosas malas. Yo sé que van a haber circunstancias en la vida donde no se siente que es posible. Pero ya vimos que cuando estamos en situaciones así, yo espero, yo necesito que alguien venga y me dé recuerdo. Mira, yo sé que ahora las cosas están malas y se pueden poner peor, pero Dios es fiel. El amor de Dios se ve más claramente en cómo Él nos consuela en nuestro tiempo de necesidad. Así que para mí es interesante ahora, porque los del tiempo de Isaías no tenían esto, pero ahora nosotros, cuando Jesús se fue para el cielo, Él nos dijo que iba a enviar a otro. ¿Y qué es uno de los nombres principales del Espíritu Santo? Consolador. Miren eso. Qué cosa. Eso quiere decir que uno de los ministerios principales de Dios por medio del Espíritu Santo es recordarnos el consuelo que Él promete. Dios no iba a confiar en la palabra ocasional de un profeta para recordarnos su consuelo. Dios en este día, en este tiempo, en esta hora, Dios obra por medio del Espíritu Santo para traernos un consuelo continuo. Si simplemente lo recibimos. Así que mientras nos preparamos para la Navidad en la semana que viene, hagamos un compromiso, tú y yo. Un compromiso de dar gracias por el amor de Dios y por la presencia de su Espíritu dentro de nosotros. Demos gracias por Dios.
tomemos un momento en esta semana para darle gracias a Dios específicamente por eso. Esto no tiene que ser complicado, no tiene que ser algo que requiere un aviso nacional. Solamente un momento en que el pueblo de Dios se reúne con Él para dar evidencia del consuelo de Dios, el amor de Dios por medio que se ha manifestado por este consuelo. Que nosotros tenemos un testimonio perpetuo del consuelo de Dios dentro de nosotros. Y solamente tenemos que parar un momento y darle gracias a Dios por lo que ha hecho. El amor de Dios puede sentirse distante a veces. Nos preguntamos, ¿cómo es que Dios me puede amar a mí? Y yo sé que es una pregunta justa, porque nosotros no sabemos mejor que todo el mundo a nuestro alrededor. Pero yo creo que una pregunta mejor sería, ¿por qué pensamos que Dios no nos debe amar? ¿Por qué pensamos que nosotros somos el peor de los peores que ha existido en el mundo y la historia de la humanidad? Que Dios no debe amarme a mí. Porque yo creo que con demasiada frecuencia no nos damos cuenta de que estamos tratando a convencer a Dios de que no somos dignos de su amor. Cuando todo lo que pide es que aceptemos el amor que ya ha demostrado. No tenemos, y no podemos, mejor dicho, no podemos convencerle a Dios que nosotros no somos gente que deben de recibir el amor de Dios. La realidad es que Dios ya ha demostrado su amor. Ya lo hizo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirla. Recibe el amor de Dios. Confíen que Dios no es mentiroso y que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Vamos a hacer eso. En vez de tratar de pelear con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en vez de pelear con Él y tratar de convencerle a Él de que nosotros sabemos que Él no debe, mejor recibamos. Mejor recibamos lo que Él ya ha proveído. Amén. Oremos. Señor, en este día, en este momento, te pido que nos des el coraje que nosotros necesitamos para dejar ir lo que tú ya has perdonado. Señor, ayúdanos a someternos a tu voluntad, a recibir tus promesas por medio del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Señor, que no intentemos de convencerte que nosotros no merecemos tu amor. Porque la realidad es que eso es verdad de toda persona que ha vivido. Pero que, Señor, podamos por un momento poner pausa en nuestros miedos y podamos celebrar todo lo que ya has hecho y que nos ha dado en nuestra vida. Danos este valor, Señor, este coraje que necesitamos para poder vivir vidas consistentes con tu carácter y no con el carácter que nosotros tenemos. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.